tenido en toda España y toda Europa una de las fundaciones más importantes dentro del marco de la integración, que se llamaba el CEMIGRA, conocido por algunos por el CEIM, que tuvo que cambiar de nombre debido a que los empresarios de Madrid nos amenazaron rápidamente de, digamos, de absorción de nombre, que ellos también se llamaban CEIM. Entonces, por desgracia no ha sido sustituido. Y yo entré en política, entre comillas, a través de una situación política que iba realmente en contra de mis planteamientos generales a lo largo de mi existencia. Lo que pasa es que desde hacía un cierto tiempo me estaba desconstruyendo a mí mismo en el sentido de que si uno quiere integrar, lo que no puede hacer es expulsar a las personas de su entorno. Es decir, esa es la gran paradoja, porque hay muchísima gente que se dedica a la integración y sin embargo segrega. Segrega porque es hombre, segrega porque es mujer, segrega porque es del PP, segrega porque es del PSOE, segregamos. Y curiosamente, de vez en cuando hacemos un alto y nos segregamos. Y nos olvidamos preguntarle, por ejemplo, al emigrante de turno, a la mujer de turno maltratada, de qué partido político es. Y si le gusta la misma música que nosotros y todo ese tipo. No, hacemos un parón. Por tanto, tenemos esa capacidad de no hacerlo. Eso me llenó, como diríamos, porque a mí, por trabajar con el Partido Popular, porque trabajé con el Partido Popular, con un gobierno del Partido Popular, pero para los valencianos. Yo recuerdo perfectamente el consejero un día me dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Yo digo, yo trabajar para los valencianos. Y recuerdo que un día tuvimos una conversación bastante fuerte y me llegó a decir, pero tú te debes al partido. Digo, yo no me debo a ningún partido. Primero no soy miembro, pero si fueras del PSOE te contestaría lo mismo. Y si fueras del PP, del Podemos, lo mismo. Y si fueras de cualquier otro partido, lo mismo. Una persona que se targa de ser integrador no puede integrarse dentro de algo que se llama, fijaros bien el nombre, partido. Es que la semiótica es importante, es decir, el valor de las palabras son importantes. Por lo tanto, es como, me viene de vicio el galgo, en el sentido de que soy historiador, por lo tanto tengo que tratar todo. Yo recuerdo perfectamente que se me dio como asesor el encargo de llenar de contenido la historia de España para los emigrantes. ¿Vale? Me interpelaron 7 veces en la Generalitat. Y tuve que venir a explicarme 7 veces. Ostras, ¿por qué ha incluido esto? Y mi contestación siempre fue la misma, porque sucedió. Ya, pero... No, su interpretación es suya. Yo solo digo lo que sucedió. ¿Mataron a personas determinadas de un bando y de otro? ¿Sí o no? Sí. Eso es la crueldad precisamente de las guerras civiles. Que efectivamente había un bando que estaba legalmente instituido y hubo otro que no lo estuvo, evidentemente. Pero eso no lo discuto yo, ¿entiendes? Los historiadores no tenemos ningún problema. De hecho, por eso este periodo de España está en manos de los ingleses. ¿Por qué? Porque cualquier español que lo toca, y conozco varios, automáticamente se escora hacia un lado o hacia otro. Yo me negué a eso. Yo recuerdo cuando mi amigo Mimi, que fue luego, por desgracia suyo, empleado mío, me vio por primera vez, me dijo, ¿qué? ¿Eres de la gaviota? Y yo dije, ¿qué? ¿De la qué? De la gaviota. Digo, tío, de verdad. Primero no es una gaviota. Es decir, no es una gaviota. Pero no soy de la gaviota. Pero tampoco soy de la flor. Y si quieres buscar mis antecedentes de joven, te vas a llevar una sorpresa muy grande. Porque hasta me expulsaron de la CNT. Por lo tanto, no caso dentro de este mundo fragmental. Pero es que además creo humildemente que tengo razón, entre otras cosas porque soy filósofo también, trabajo dentro de lo que es el marco de la ética filosófica y digamos que yo lo que tengo que ver, porque tengo una obligación adquirida, tengo que ver el futuro. Tengo que asumir lo que es el presente, pero tengo que ver hacia dónde deberíamos de ir. Esto
todos estos vectores puestos juntos, es decir, el haber trabajado fuera, haber sido profesor, el haberse metido dentro de la administración, me dio una cosa fantástica. Dejé de odiar todos los segmentos donde había trabajado. Y me senté a preguntarme, yo antes la administración, uno se pone a preguntar, oiga, ¿usted qué siente frente a la administración? Rechazo y desconfianza. ¿Por qué? Porque no nos tratan bien, porque no nos atienden bien, no resuelven nada. Es decir, es una queja generalizada. Y entonces dije, vamos a ver, si yo, por haberme metido dentro de ella, he comprendido y he dejado de lado lo que son los sentimientos positivos y negativos, tienes la labor y tienes la obligación de empezar a criticarla para mejorarla. ¿Vale? Antes que nada, deciros un poco que el interés que me mueve para dar este tipo de conferencias es el interés ciudadano y de participación, única y exclusivamente. A mí me da igual ser profesor de lo que sea, haber tenido una experiencia aquí o allá. Todo esto te lleva a decir a los 63 años que hace falta 63 años para darte cuenta que no sabes casi nada. Casi nada. Por lo tanto, es con toda humildad que me pongo delante de ustedes y la verdad es que el turno de preguntas es enriquecedor para mí porque es la única parte donde vamos a poder dialogar a efectos prácticos. Por lo tanto, otro de los elementos fundamentales que me sientan aquí es fomentar la participación ciudadana. Porque uno de los ejes fundamentales que defiendo, eso sí lo defiendo a capa y espada, es que superemos la democracia representativa. Es decir, es un elemento que ha dado todo lo que podía dar de sí, está muy bien. Estaba muy bien cuando las personas pues, estaban detrás de los arados, se dedicaban a plantar de manera humilde, o a trabajar en las fábricas, y no tenían capacidad de llegar al estudio. Entonces, las personas docentes, vamos a llamarlo así, o de bien, como se llamaba anteriormente, pues representaban a estas personas. Y cuando estas personas y sus hijos empezaron a crecer y a poder mandar a sus hijos a las escuelas, empezaron a adocenarlos. Es decirle, cree en mí, porque yo soy el bueno. Yo soy el que te va a resolver el problema. Ese es el primer cambio dentro del marco político. Antes yo confiaba en el señorito y después el señorito me tenía que convencer a mí de que él era mejor que otro señorito. Todo esto se ha acabado. Se ha acabado. Entre otras cosas porque la pandemia lo ha demostrado. No estamos preparados ninguno. Ninguno. Ni los políticos, ni la administración. ¿A que no sabéis durante la clausura, la primera clausura que hubo en Valencia, la administración valenciana de esta ciudad dejó de funcionar completamente? Los que estaban de retén no podían trabajar porque no eran suficientes. Y además, la infraestructura que luego creció de esta crisis, que es la informática, no existía. Por lo tanto, todo era a base de telefonazos. Oye, hay un problema, ay, no sé cuánto. Pues no te puedo mandar nadie, estoy yo solo. ¿Cómo me voy a ir yo? Y tal. No, la administración dejó de funcionar. ¿Vale? ¿Se cayó Valencia? Hombre, para algunos sí. Para la gente que estaba en riesgo de exclusión, se le cayó encima. ¿Quién sustituyó a la administración? Pues el tercer sector. El tercer sector, a quien no se le paga de manera digna, ni nada por el estilo, ni tiene poder, ni tiene capacidad de decisión, ni nada por el estilo, pues sustituyó a la administración. Y lo hizo muy bien. Lo hizo tan bien que le dio miedo a la administración. Y la administración empezó a decirle, no, todo lo que habéis hecho está muy bien, gracias, ¿entiendes? Pero retomamos nosotros todas las direcciones. De hecho, se llevaron una sorpresa terrible, porque le dieron a la Cruz Roja, tú vas a ser el centro y todo el mundo va a morir a ti. Y funcionó fantásticamente, con los medios que uno puede tener asumido para un año. ¿Vale? Por lo tanto, la administración demostró, y me demostró de manera definitiva, porque yo sí estuve en la calle recogiendo a gente que no tenía ningún sitio donde caerse muerto, y recogiendo muertos que ya no se podían ir de la calle, en concreto 2 personas mendigos que yo conocía del barrio del Carmen, entiende que uno se quedó literalmente tieso, uno y otro más. Por lo tanto, eso me empujó definitivamente, y la tesis también,
a plantear este tema, porque podría haberlo dirigido hacia la inmigración. La administración hace esto con los emigrantes. No, le quise dar un sesgo general. Por lo tanto, la administración está obsoleta. Obsoleta. Funciona de manera rutinaria, con toda una serie de leyes, entiendes, que son milimétricas. Sobre todo me voy a ceñir fundamentalmente a lo social, y trabaja de año en año. De año en año. Año. Y año cerrado. No un año y luego continuamos. No. Año cerrado. Y luego otra convocatoria, te vuelves a presentar y vuelves a trabajar. ¿Vale? Por lo tanto, se dedica a los procesos rutinarios, que está muy bien, deben de ser llevados a cabo y es una estructura. Pero el problema de los procesos rutinarios es que no tienes tiempo para inventar. No tienes tiempo para inventar. Y tampoco tienes tiempo para oír qué es lo que sucede ahí fuera. Por lo tanto, ¿quién ha sustituido a la administración para hacer, funcionar y todo esto? Lo que llamamos vulgarmente el tercer sector. ¿Vale? Todo lo que vosotros conocéis como las asociaciones y las ONGs, que es un totus revolutum, ¿entiendes? Que nace por múltiples razones determinadas dentro de lo que es el marco inmigrante, porque la sociedad española los ningunea total y absolutamente, es decir, les obliga, pero no les derechizas, en el sentido, por lo tanto, tienen que defender sus derechos. Os lo digo porque España, por ejemplo, que no tiene firmado todos los convenios de la OIT, no los tiene firmados, está incumpliendo uno que sí tiene firmado. Si os acordáis de la regularización extraordinaria que puso en marcha el PSOE, que menos mal que la puso, está llena de, como se dice vulgarmente en francés, de couacs, de errores. Uno fundamental, discrimina por trabajo. Os lo digo porque es que cuando uno va por un trabajo, pues firma un convenio, un contrato entre un señor y tal, y se espera que se cumpla. ¿Vale? Pues al emigrante automáticamente tiene la obligación tácita de cotizar 10 meses en su primer contrato, sí o sí, para poder renovar su tarjeta de residencia. Por lo tanto, está unido su legalidad a su capacidad de pagar a Hacienda Pública. ¿Vale? En el segundo año, pues son, en vez de 24, son 20 meses. Y así sucesivamente, en el momento que no puede, porque lo despiden, por lo que sea. Imaginaros en las crisis, en este proceso de arraigo, si este señor, en un momento, o esta señora, no puede cotizar el tiempo estipulado, se vuelve a casilla cero. Pierde todo lo ganado hasta este camino y tiene que volver a empezar. Por lo tanto, la administración no solo no funciona, sino que es injusta. Entre otras cosas porque la OIT prohíbe eso. Tú no puedes fragmentar, y nuestra propia Constitución lo prohíbe. El trabajo es un derecho, no una obligación. Y sin embargo, para los inmigrantes es una obligación. Tienes que tener trabajo y además tienes que cotizar. Por lo tanto, es una doble obligación. Eso la OIT no lo reconoce. Pero como España no ha firmado ciertos convenios, pues aquí paz y en casa de todos gloria. ¿Cuáles son las formas de control que tiene la administración? Por eso está donde está. Pues las leyes. Las leyes que van desde las leyes económicas, que permiten, vuelvo a decir, distribuir el erario público en el ritmo que quiera, en la cuantía que quiera y a quien quiera. ¿Eso implica eficacia? No. Eso implica, vamos a ver, ¿la administración es libre, neutral, como debería de ser, o está altamente politizada? Os pregunto. ¿Está altamente politizada? Durante 4 años. Por lo tanto, ¿se pone al servicio de quién la administración? Del pueblo no. ¿Entiende? ¿Y dónde dice la Constitución, o qué dice la Constitución? ¿De dónde es inherente el poder de nuestros representantes? Del pueblo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué os extrañáis en un momento dado que cuando vais a la administración os tengan como una molestia? Porque no tenéis esa sensación de que venimos a molestar. Porque el objetivo no somos nosotros. Es decir, se ha producido una perversión.
No una perversión que en un momento dado queda muy clara dentro de lo que es el Consejo del Tribunal Superior o de los jueces. Es decir, no. En toda la administración en su totalidad y en sus tres estamentos. Es decir, el nacional, el regional y el municipal. Y con repercusiones bastante malas, además, porque si funcionara la maquinaria, pues me callo y seguimos adelante. Por lo tanto, durante 4 años, el partido de turno se hace con la administración. Y decide, por ejemplo, cómo se va a gestionar las cosas. En la administración actual, los asuntos sociales han dado un pequeño avance, un pequeño salto con respecto a lo anterior, en el sentido que se ha centralizado en torno a una vicepresidencia, ¿entiendes? Que lleva una señora que se ponía muchas camisetas en su momento, que es la señora Oltra, ¿vale? ¿Eso es un adelanto? Sí, de alguna manera se acerca a la transversalidad, porque una administración, vosotros esperáis al menos de que se conozca entre sí, ¿a que sí? Sí, eso es un marco enorme, o un totus revolutum, es un totus revolutum, ¿vale? Es decir, todas las administraciones que dependen en un momento dado de una consellería determinada no están intercomunicadas entre sí, ¿vale? A estas alturas del juego, en el que estamos intercomunicados a través de globo, ¿entiendes? Al otro lado del mundo para que nos traigan una pajita para sucar, como digo en Valencia. Por lo tanto, a efectos prácticos, la administración es obsoleta, lo acabo de demostrar. ¿Por qué es obsoleta? Porque no quiere avanzar, porque tiene poder, ¿vale? ¿Pero tiene el conocimiento? No, hemos llegado a esta conclusión, lo tiene el tercer sector, ¿vale? Por lo tanto, cuando cualquier gobierno nuevo llega, ¿entiendes? Tiene 2 situaciones automáticas, me da igual que sea de izquierda o de derecha. Se carga lo que ha hecho el anterior, ¿entiendes? Por lo tanto, no lo tiene en consideración, volvemos a casilla cero, es decir, todo lo que el gobierno anterior habrá hecho, bueno, malo, regular, al menos se merecería una observación. Una observación. No se hace, ¿vale? No se hace. Por lo tanto, hay una sustitución pura y simple. Pero es que además, en los mismos partidos. Yo recuerdo perfectamente que cuando cambió el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, empezamos con Camps, luego pasó el de Castellón, pues cambió completamente. Es decir, vinieron un montón de gente de Alicante como consejeros a sustituir los consejeros anteriores y esta gente se cargó todo lo hecho anterior por puro dogmatismo e ignorancia. Por lo tanto, llego a una conclusión y la vuelvo a presentar al público. El control político de la administración es malo. Sea de izquierda, sea de derecha. Critico lo del pequeño avance, es decir, muy cerca de la transversalidad, la señora Oltra ha puesto conjuntamente todo lo social junto, tiene 15 asesores, rozando lo incumplible, y un día le pregunté, ¿15 asesores? ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada uno a lo largo de la semana? Hombre, claro, estamos muy liados, tal, no sé cuánto, nos reunimos todos juntos, 15 contra 1, ¿entiendes? ¿Qué se produce? Un embudo, ¿vale? Un embudo. Así que, claro, si las personas que habéis trabajado en el sector privado, en el sector tal, si una sola persona tiene que oír a otras 15, evidentemente hay un embudo. Y la calidad de la decisión decrece. Insisto que la administración debería ser neutral. Yo critico. ¿Quiero la administración? Sí, claro que sí. No tengo nada contra la administración. La administración tiene que existir, sí, claro que sí. Como está ahora, no. ¿Cómo daros cuenta de que acabo de decir que la administración se mueve por anualidades? Vamos a suponer que estamos frente a un proceso como este, ahora mismo, de resolución de un virus. El virus, ¿qué pasa? Que a los 365 días, si es que no es bisiesto, se apaga y le dice a la administración, adiós. No. Por lo tanto, los tiempos de la administración no son los correctos. Porque dependen de tal. Os digo, y por si no lo sabíais, normalmente un gobierno, el que sea, regional, nacional, está 4 años instituido.
¿vale? Los 2 primeros años se trabaja, se hace, se crea, se avanza. Los otros 2 años se vende el percal para ganar las elecciones siguientes. Por lo tanto, la administración ya no es ni siquiera eficaz a lo largo de los 4 años, sino que se transforma también en una herramienta para poder volver al poder. Por eso los políticos siempre están diciendo, y con toda la razón del mundo, es que mi proyecto no ha podido ser aplicado durante 4 años, necesito más. No, 4 años no, tío, 2. 2 que has trabajado, ¿entiendes?, profundamente dentro de la sociedad, si es que lo has hecho, y otros 2 que sí has trabajado profundamente para mantenerte en el puesto. Y toda la administración empieza a trabajar para el partido y para poder renovarse. O al menos sus elementos necesarios. ¿Por qué es tan fácil ganar las elecciones cuando uno está en el gobierno? Porque está busteado. Primero porque tiene mucho más dinero y tiene más recursos, evidentemente. No es que seas mejor, no es eficiente. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve este problema? Pues yo estoy formando ahora mismo muchísimas mujeres, porque son fundamentalmente mujeres, dentro de lo que es la mediación social, ¿vale? Es decir, Europa está dando dinero a España y a otros países, evidentemente, para formar todo un grupo humano que debería de introducirse dentro de las multitudes de nichos, los multitudes de nichos que hay para favorecer una intervención social, y sin embargo la administración española y la valenciana no está preparada para asumir a esta gente. Pero ya no a nivel propio, es decir, sí para distribuirla. Si es que la administración ahora mismo valenciana no es capaz de buscarle trabajo a los valencianos. Y entonces yo le pregunto, ¿por qué hay un ministerio? ¿Por qué hay una dirección? ¿Por qué existe? ¿Entiendes? El Servef, ahora llamado Labora. ¿Por qué existe? ¿Para qué? ¿Para manejar papel? ¿Cuál es el objetivo fundamental de Labora? Si no, ayudar y acompañar a una persona que está en búsqueda de empleo, ¿entiendes?, hasta la resolución de este problema, que es encontrar un empleo. ¿Es imposible? Nos han hecho creer eso. No lo es. En Bélgica era lo mismo, exactamente el mismo sistema. Usted es el culpable de ser un parado. Yo soy el culpable de la coyuntura, ¿entiendes?, y el manejo económico de un país de 9 millones de habitantes o de 10 millones de habitantes, ¿entiendes?, como es Bélgica. No, yo no soy responsable de eso, lo es usted, como representante del gobierno, a través de la administración. Yo no soy culpable de nada, yo he hecho todo lo que se me ha pedido. Me he formado, educación obligatoria, a veces incluso he trabajado antes de lo que me tocaba, y finalmente cuando quiero entrar en mi nicho, entiende, usted me dice que esto está saturado, que tonto he sido de elegir esta carrera. Vamos a ver. ¿Y dónde está la administración? ¿Entiendes? Para advertir, decir, gestionar, simplificar, aclarar, empujar y ayudar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. Entonces, si no está, porque los gobiernos que llegan en primer lugar, es decir, por primera vez, carecen de especialistas para poder trabajar, y lentamente van metiendo afines, van rápidamente buscando gente. Tú sabes de migración, vente. Tú votas lo mismo que yo, tú eres tal, no sé cuánto, vente. Un profesor de universidad, pum, para adentro, lentamente. Y crean un primer gabinete que van luego perfilando y adquiriendo la experiencia necesaria a lo largo del tiempo. No estoy siendo cínico. Todo el mundo tiene que enfrentarse por primera vez a una serie de problemas novedosos, como lo tuve que hacer yo con la avalancha multiforme que hubo de personas de muchos lugares en el mundo y en gran cantidad. Por lo tanto, no estoy siendo cínico. En este momento, en este caso, todo el mundo tiene que aprender, ¿vale? Pero a estas alturas de la película ya no, ya tenemos experiencia suficiente. Por lo tanto, la administración debería de firmar ya convenios globales con el tercer sector. Y no esconderse detrás de la falta de la profesionalización de las asociaciones de las personas que trabajan ahí dentro. Las personas que trabajan en las asociaciones trabajan magníficamente bien por poquísimo dinero y además todos los años pierden su trabajo.
puesto que tienen que volver a presentar un proyecto y de nuevo serles aprobado el salario y todo ese tipo de casos Tal es la ignorancia de la administración en momentos dados que recuerdo perfectamente un subsecretario que se me plantó delante de las narices a decirme a mí, pero Guillermo, ¿vosotros qué producís en el Semigra? Y me lo quedo mirando, dice, menos mal que me lo has preguntado a mí entre cuatro ojos, pues si no habrías hecho un ridículo absoluto. Mira, yo no soy la Dunlop, ni tampoco la SEAT, ni nada por el estilo. No produzco nada tangible, sino intangible. Intervención social, listo. Por lo tanto, ¿qué necesito? Especialistas, salarios, para poder hacer planes, para poder intervenir dentro de lo que es el mundo y ya está. Pero evidentemente, pues tengo 27 o 30 personas en nómina, evidentemente. ¿Por qué? Porque tengo un mogollón de proyectos en marcha. De hecho, cuando desaparecimos nosotros, desapareció todo. Durante mucho tiempo. Y eso no es posible. Al Semigra lo que debería de haber hecho el gobierno es mejorarlo. Pasar por encima de él. Esa es la obligación de cualquier gobierno. Puesto que nosotros habíamos cometido un montón de errores y de ineficacias y de faltas de acción coherentes, fundamentalmente porque era muy primerizo toda la intervención, por lo tanto, se lo dejamos a boca. Os lo digo porque lo digo con toda humildad. Yo fui el coordinador del primer Plan Valenciano de Integración, por lo tanto, estaba dentro de la administración. ¿Vale? Por una razón política, mi jefa de gabinete, ¿entiendes?, no me dijo que yo lo tenía que llenar de contenido económico. Lo descubrí por mí solo. Se retrasó muchísimo. Y la sociedad civil y sobre todo los políticos que me consideraban el enemigo me metieron caña y caña y caña y caña hasta que pude presentar el plan con la economía, es decir, con la responsabilidad efectiva y real de que esto estaba dotado de un presupuesto claro. Lo digo porque la administración es tan cínica en un momento dado, sobre todo la administración en manos de los políticos, que presenta un mogollón de planes. Planes para la mujer, planes para la tercera edad, planes sobre todo a nivel regional. Pero luego os da el folleto súper guay, súper fantástico, que cuesta súper caro y tal, no sé cuánto, pero no hay ninguna adenda, un anexo que dice, mire, vamos a destinar a esta acción no sé cuánto dinero, vamos a destinar a esta acción no sé cuánto dinero. No lo hacen. No lo hacen. Y sin embargo tenemos la obligación de hacerlo y no lo hacen. Por lo tanto, si en un momento dado se acerca el tercer sector a la administración, ese tercer sector, con todo lo que conoce, debería de intervenir en las líneas de decisión de los proyectos cada año. Porque son los que saben. El político de turno, sobre todo en su primer año, lo único que puede hacer es ser ocurrente. Nada más. O, por desgracia, el primero que llega, oye, es que necesito poner una finca con patos. Fantástico, toma, 1 millón de euros, para adelante, hasta que se acaba el dinero. Y luego llega el conseller de turno, tú, ¿cómo vas en el cumplimiento del dinero? Yo lo tengo distribuido todo. ¿Dónde está la coordinación? ¿Dónde está la elección correcta? ¿Dónde está la defensa del interés común en función de vectores de máxima necesidad y mayor personas cubiertas? ¿Vale? Por lo tanto, os voy a decir un poco, fijaros, que lo llevo escrito con toda tranquilidad y lo voy a leer. Lo que no es capaz de hacer la administración, en pocas líneas. No sabemos controlar, me incluyo, por ejemplo, la realidad que nos viene encima de la multipensión. ¿Qué es eso? Pues la cantidad de migrantes que en un momento dado han trabajado en Colombia, o han trabajado en Bélgica, o han trabajado en Suecia, o en Suiza, o en cualquier sitio, en Francia, en un momento dado, y también en España. No hay un organismo que nos permita en un momento dado pues, defender todo globalmente, todo nuestro trabajo global dentro de la Unión Europea.
Europea. No existe. Por tanto, me estoy metiendo con la administración europea también. No tenemos la capacidad de controlar los impuestos a nivel europeo. Si un sueco viene aquí a España, ¿entiendes? Lo tiene súper fácil de no pagar los impuestos hasta que lo detecten. ¿Vale? Digo un sueco, como puedo decir cualquier otra persona. ¿Vale? Otra cosa que no hacemos bien, otorgar las dobles nacionalidades. No lo hacemos. De hecho, España está apercibida delante del Tribunal de Estrasburgo por incumplimiento constante y continuado. Es decir, no permite, salvo con los países que tiene acuerdos específicos y propios al margen de la Unión Europea, es decir, grandes partes de Latinoamérica, y los sefardíes, sin ir más lejos, para poner un ejemplo, pero por ejemplo un belga no adquiere la doble nacionalidad. Sí, yo no puedo tener la doble nacionalidad. Al principio era Bélgica el que no aceptaba, luego se enrocó España también, por lo tanto Bélgica luego cedió y ahora no cede España. Por lo tanto, aquí la casa sin barrer, ¿vale? Pero quien dice eso, le dice un suizo. Si, por ejemplo, los emigrantes no saben que la población europea tiene grandísimos problemas para, o al menos los mismos, ¿entiendes?, para legalizar sus títulos. Para poder un italiano trabajar aquí en España, lo tiene tan crudo como un colombiano. Tan crudo como un colombiano. Por lo tanto, ¿qué sabemos tampoco? Tampoco sabemos integrar a los españoles, a los emigrantes, a quien venga aquí, de manera digna, dentro de nuestro mercado de trabajo. La administración no controla el mercado de trabajo. Y es una de sus obligaciones, está con la Constitución. Si es un derecho, evidentemente, automáticamente la administración tiene que meter cosas ahí. Por lo tanto, no tiene capacidad, no tiene pactos con los empresarios, no hay nada más que de tipo económico. O si hay que pagar un salario mínimo, todo ese tipo de cosas, nos sentamos en torno. Pero lo fundamental, que es, por ejemplo, que todos los empresarios en un momento dado, por un incentivo, es súper sencillo, a nivel de ley, haces un incentivo o de reducción a nivel de las tasas que tienes que pagar durante todos los años, lo que sea, un incentivo a todo empresario que se nutra de la bolsa de trabajo que existe en el Labora, ¿entiendes? Automáticamente ya no son necesarios todas estas organizaciones de tipo privado que te buscan trabajo y que se quedan con tu primer salario, sino con el segundo. Por lo tanto, no estamos haciendo bien las cosas. Tampoco ayuda a nadie a emprender. Hay un mogollón de gente emigrante que quiere emprender, montar negocios, ¿entiendes? Y ser su propio jefe. Entre otras cosas porque saben perfectamente que se van a tratar a ellos mismos bastante mejor que otros empresarios. No sabemos ayudar a la población de acogida. Es decir, yo me maté en todas las consellerías de los dos grandes partidos que podéis imaginar que hay en España. Me senté con Ximo Puig también y le dije, mira, tenemos que crear en las escuelas un fundamento de sensibilización hacia una ciudadanía, ¿entiendes?, interculturalizada. Tenemos que apoyar a los profesores para que en un momento dado puedan gestionar este tipo de clases sin promover, por lo tanto, la fuga sistemática de los valencianos, ¿entiendes?, hacia colegios de entidad privada y todo esto para no convivir con los emigrantes porque son complicados. Efectivamente, lo son. Mi hija está en una clase complicada, muy complicada. Y estoy súper contento que esté en una clase complicada. ¿Por qué? Porque resolver complicaciones y problemas te hace crecer como persona. Te hace crecer como persona, no lo contrario. Por lo tanto, la administración valenciana, por ejemplo, no sabe lo que sucede en sus barrios. ¿Por qué? Porque los consejos barriales, ¿entiendes?, han desaparecido. Hay un divorcio desde hace muchísimo tiempo entre las entidades municipales, ¿entiendes? Y en Oriols, por ejemplo, pues, ¿qué ha pasado recientemente? Que me vais a decir que el alcalde se ha despertado de pronto, que Oriols, porque le han metido 2 cuchilladas, ¿entiendes?, una persona que salía de su casa, de pronto Oriols está echado a perder. Oriols está echado a perder desde hace 25, 30 años, sino más. Desde el 1979 que yo llegué a Valencia. Oriols es un barrio abandonado.
pero abandonado. Y fijaros cómo se resolvió rápidamente lo de Ruzafa. Me senté con Fainé y le pedí, ¿tu fundación está dispuesta, me refiero al antiguo director de la Caixa, está dispuesta a dar créditos a bajo interés a jóvenes para poder comprar casas en Ruzafa y fomentar el acompañamiento de personas mayores en Ruzafa y sobre todo montar negocios? Dijo, sí. Fijaros cómo Ruzafa ha salido del cinturón negro. Bien, mal o regular, mal, siempre salimos mal porque el futuro necesita más avance. Tenemos que intervenir. Está bien que Ruzafa se haya transformado en un sitio solo de bares y de ocio. No, pero la hemos sacado del torpor, ¿entiendes?, en el que estaba abandonado simplemente por estar al lado de una aberración como puede ser la Estación del Norte, que ni siquiera se va para el norte, sino se va al sur. No lo invento yo, lo inventó el que lo construyó. Finalmente, no existe arquitectura administrativa moderna, porque se resuelven muy fácilmente las cosas. Si todas las consellerías las ponemos en horizontal y empezamos a crear mesas de contacto al margen de los subsecretarios y los secretarios autonómicos, que se reúnen solo los viernes por la mañana y hablan de lo que hablan, si al contrario se les dice a los técnicos administrativos, vas a formar parte de una mesa de trabajo para saber exactamente qué hacen en emigración en las distintas consellerías. ¿Estoy hablando de ciencia ficción? No, lo hice. Yo, un extranjero, ¿entiendes?, que conseguí sentar a todos los directores generales de todas las consellerías de Valencia y creamos la primera mesa transversal política que nunca había existido anteriormente en torno a la migración. ¿Por qué hubo voluntad de hacer esto? Pues estaban asustadísimos. Por lo tanto, ¿cuándo reacciona la administración? A toro pasado, mal y tarde. Una administración tiene que comprender la situación. Lo digo porque si no la comprende, está detrás del problema, no delante. Por tanto, ¿de qué sirve? Va a pagar el pasado, no el futuro. Va a pagar lo que conoce. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde hace 50 años. Por eso es rutinaria. Y cuando vienes algo con novedoso, no lo entiende. El Semigra tuvo que cargar con la formación efectiva de toda la gente que trabajaba dentro de la Dirección de Desarrollo y Ayuda a Codesarrollo. ¿Por qué? Pues no sabían. ¿Está mal eso? No. Es un elemento transversal. Es decir, partes de la administración saben muy bien una serie de cosas determinadas que la transfieran a otras partes que también tienen que saberla. ¿Cuál era mi objetivo fundamental con esto? Transformar la administración en la mayor de las herramientas de integración social que podemos tener. ¿Por qué? El 45% de vuestros hijos o de vuestros nietos quiere ser funcionario. ¿Por qué? Porque está blindada. No la van a tirar, va a tener un sueldo fijo, bastante bueno, no especialmente un trabajo, salvo que caiga como un loco como yo, que era director general. Que mi jefa de gabinete se marchó, ¿entiendes?, porque decía que se trabajaba demasiado en mi sitio, textualmente. Textualmente. No os digo dónde se fue, porque sería ponerle mal, ¿entiendes?, a la otra directora general. Por lo tanto, la administración tiene la obligación de unirse con todas las fuerzas. ¿Qué damos con esto? Ya no es una democracia representativa, es una democracia, que es la que defiendo yo, participativa. Porque ¿quién está en el tercer sector? El que quiera. Usted, el que quiera. Por lo tanto, ¿qué haría yo como elemento novedoso? Obligar a mis hijos, desde la tierna infancia, a empezar a sensibilizarse dentro del marco social y a trabajar en este tipo de situaciones. Automáticamente estarían cerca de la administración y la comprenderían también
puesto que el tercer sector estaría cerca y sería propositivo y no solo consultivo. Lo digo porque los partidos que forman el gobierno actual hicieron una gran demanda al principio al grupo asociativo, por favor, decidnos qué es lo que pide. Y luego al valenciano le pusieron unas huchas allí para que pusiera su... Eso no tiene ningún valor. Primero porque no has sensibilizado a la gente para que lo haga. La gente no sabe, ¿qué es eso? ¿Para qué? Y para poner, no, mira, yo quiero 3 luces enfrente de tal. ¿Esto qué es? Esto no es serio. No. Tú pides a las asociaciones que las asociaciones en sus distintos barrios, ¿entiendes?, pidan a la gente y sentarse en mesas de discusión y de conversación para saber qué es lo importante en ese barrio, qué es lo que se necesita. ¿Qué conseguimos con eso? Una participación global de las personas y sobre todo romper la democracia representativa. Empezamos a trabajar para nuestra sociedad. Por lo tanto, me voy a salir de la administración y voy a criticar al tercer sector. ¿Tiene defectos el tercer sector? Sí. Es gregario, no es solidario, no está coordinado y además trabaja de manera egoísta. ¿No? Sí. A ver, ¿cuántas asociaciones para la defensa de las mujeres conocéis? Así a bote pronto. ¿Están unidas? No. ¿De migrantes? ¿Cuántas? ¿Están unidas? No. Tercera edad, lo mismo. ¿Qué sé? Defensa de los animales, lo mismo. Por lo tanto, nos vivimos una mierda. Frente a la administración nos siguen ninguneando, y con razón. Sí. Nosotros, yo recuerdo en la primera asociación de ecuatorianos que hubo en la Comunidad Valenciana, se sentó delante de mí y me dijo, nosotros somos los representantes de los ecuatorianos en la Comunidad Valenciana. Y me los quedé mirando. ¿Qué? ¿Que soy los representantes de los ecuatorianos? Pues va a ser que no. Sí, nosotros en su cabeza lo tenía súper claro. Pero ¿realmente era el representante? No era el representante de los ecuatorianos. Ni falta que hace. Porque para eso ya tienen un cónsul. Lo que era representante es de las personas migradas ecuatorianas, que no es lo mismo. ¿Por qué utilizo el término migrado y no emigrante? Ser un inmigrante es una persona que se mueve de un punto A a un punto B. Se finí. Y a partir del momento que empieza el proceso, bueno, malo o regular, de integración, es un migrado. Y su objetivo es ser un ciudadano a parte entera. Por lo tanto, el tercer sector también tiene que profesionalizarse, tiene que coordinarse, tiene que empezar a deshacerse del enorme vicio producido por la propia administración, teniendo en cuenta de que, a ver, ¿quién salta más alto? ¡Ñac! ¡Ñac! ¡Ña! Tú te has llevado los 10.000. El siguiente, ¡ñac! ¡Ñac! ¿Haces lo que yo quiero? Tú eres mi amigo, yo te pago. ¿Dónde está la noción de equidad? ¿Dónde está la noción de representación veraz? ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde está? Y además, ¿quién la va a determinar, la eficacia? ¿El técnico de la administración? Pobrecito. Fijaros, hay 1 o 2 técnicos por dirección que tienen que ver todos los proyectos que en un momento dado les vuelven y tienen que dar su visto bueno. Por lo tanto, la administración lo único que hace es dar el dinero y dar el visto bueno. Y ya está. ¿En función de qué criterio? ¿Científico? No hay tiempo. ¿No hay tiempo? No es posible. Yo digo que el técnico es malo. En absoluto. Simplemente no tiene tiempo. No tiene la capacidad de poder hacerse. Por lo tanto, ¿qué debería de haber? Todos los meses reuniones de control de todos los proyectos en torno a una mesa en común. Y que todas las asociaciones en un momento dado que estuvieran implicados en un proyecto dentro de una dirección dijeran dónde están, qué están haciendo y por qué. Eso es digno. Por lo tanto, ya estaríamos profesionalizados. Otro de los grandes males de las asociaciones es que no son apolíticos. ¿Vale? La administración también debería de ser apolítica, vuelvo a decir. ¿Por qué no debe serlo el tercer sector? Que tú quieres ser, ¿entiendes?, marxo-leninista, me parece perfecto, a título personal.
Pero el fulano que hay enfrente tuyo, igual es un venezolano, ¿entiendes? Que odia a Maduro. ¿Qué vas a hacer con él? Matarlo. Tratarlo peor que, no sé, un maliense marxo-leninista. No, no puede ser. Tienes que ser neutral, apolítico. Debes de ser aconfesional. Para liberarnos de una puñetera vez de, toma chico, vete con Dios. No, eso no es una intervención correcta. ¿Tengo algún tipo de problema que la Iglesia católica o evangélica o musulmana entiende, trate a las personas? Sí, siempre que se comporten de manera confesional. Es decir, tú vas a ayudarle a encontrar una casa, ¿no? Vas a ayudarle a encontrar un trabajo. Vas a ayudar a regularizar una situación determinada. O lo quieres convertir. ¿Cuál es el objetivo? Eso es determinante. En Bélgica, ni una iglesia se atrevería, ¿entiendes?, a intentar pescar en esa nasa. Porque los técnicos a ese nivel son implacables. Y Bélgica no es aconfesional. No es aconfesional. Por lo tanto, tiene que diversificar sus atenciones, que lo he dicho. Es decir, hay 350 asociaciones en Valencia que se dediquen, yo qué sé, a la defensa de X. ¿Vale? Fantástico. Unidas. Y después de eso, que empiecen a defender Y. Y luego Z. ¿Por qué? Pues si no se transforman de nuevo en un bloque monopólico, ¿entiendes?, que le permite decir a la administración, yo represento a todos los españoles, vosotros no. Ojo, ¿eh? Por lo tanto, las asociaciones emigrantes deben atender a españoles. Deben de hacerlo. Deben de hacerlo. ¿Cómo? Pues empezando, añadiendo nuevas atenciones a este tipo de situación, evidentemente, claro que sí. ¿Por qué no? Si efectivamente una mujer emigrante es mujer, maltratada, emigrante y además sufre de un problema de tipo mental, pues fijaros la cantidad de cosas que uno puede atender. Si yo voy a atender a esta persona en el sentido mental del problema, ¿por qué no puedo atender a una española? Y además poner a estas dos personas en contacto para que crean red. Sí, todo ese tipo de cosas. Es decir, dejar de monopolizar la atención social. La administración, vuelvo con ella, tiene que abandonar una serie de cosas determinadas, éticas fundamentalmente. El creer que es más representativa que nadie, lo es a nivel estatutario y a nivel legal, lo es, evidentemente, eso es indiscutible, pero a nivel real no, puesto que no sabe lo que sucede en la calle. Por lo tanto, ya no puede ser tan briosa. También tiene que abandonar esa ética de la infalibilidad. Es falible y además debe de reconocerlo, porque se gana tiempo. Si un señor se equivoca y lo reconoce públicamente, o al menos dentro de un entorno administrativo, ¿entiendes?, pues se puede rectificar. Si uno se enroca y empieza a decir, no, yo no me he equivocado, yo no, la culpa no es mía, entonces todos vienen los medios de comunicación, vienen todo este tipo de cosas, se pierde un mogollón de tiempo y de recursos. Absolutamente, sobre todo tiene que abandonar este triste eje de pensar que el público es un enemigo molesto que hay que quitarse de encima rápidamente. Y luego también tenemos que hacer un esfuerzo nosotros para quitarnos la administración como enemiga. Es decir, hay sectores de la población que creen que la policía es enemiga, que los jueces son enemigos, que los políticos son enemigos, y que además impone de manera sistemática y constante, sobre todo dentro del marco de la educación y sanidad. ¿Es falso? No, es cierto. Es cierto. Hay un partido aquí, ¿entiendes?, que en un momento dado considero que un idioma es más importante que el otro, pues lo impone. Viene otro que considera que otro idioma es más importante que eso, lo impone, porque los dos no imponen los dos. Que sería más coherente. Y sobre todo más barato. Bastante más barato. Por lo tanto, ¿es posible? Estoy hablando de ciencia ficción, la administración, cambiar lo que dice Guillermo, está loco.
Bueno, pues en Alemania yo estaba, porque mi prima, perdón, se había casado con un alemán, mal gusto ella, de verdad. No por alemán, sino por el fulano. Y cada vez que volvía a casa, empezaba con el whisky, y empezaba a llorar. Y decía, ¿qué te pasa, hombre? No conocía de nada. Es que dentro de mi servicio lo van a cambiar absolutamente todo. Dentro de la administración, en esos momentos, la administración alemana decidió empezar a trabajar por objetivos. ¿Vale? No reducirla. Todo el mundo empezó a pedir, vamos a cortarle la cabeza a todos los asesores y todo eso. Si quitamos los asesores, ¿entiendes? ¿Quién va a decidir? ¿El político que no sabe? Bueno, eso es un poco la revolución francesa que hubo. No, a efectos prácticos no redujeron la administración, la hicieron funcionar mejor, por objetivo. ¿Eso significaba que la gente que había firmado un contrato con la administración, blindado, ¿entiendes?, podía ser despedida? No, pero los nuevos sí. Los nuevos sí. Y a efectos prácticos tú tenías que cumplir una serie de objetivos determinados y ser eficaz. Y todo esto permitió el crecimiento de toda una serie de mesas interconexionadas entre sí para ser cada vez más eficaz. En Alemania funcionó muy bien, en Bélgica fue absolutamente un fracaso. ¿Por qué? Porque hay 5 regiones en Bélgica. 5 regiones que además no se entienden entre sí. Por lo tanto, no funcionó bien. Otra cosa que debe de asumir es a rendir cuentas. A nosotros, porque estuve del otro lado, es decir, una asociación cualquiera acepta un convenio con la administración, tiene la obligación tácita de demostrar que ha utilizado el dinero a buen objetivo, a buen resultado, y sobre todo ir desglosando las actitudes proactivas y que han justificado, digamos, el dinero que hemos recibido. Fantástico. La administración no lo hace eso. Yo estaba sometido con el cerebro a la ISO 2000. ¿Vale? La administración debería de estar sometida a un control externo, no por controlar, partiendo de la convicción que todo va mal. No, todo lo contrario. Yo quería ser controlado para mejorar procesos. Yo quería ser controlado. Luego tiene que olvidarse de hacer favores. No hace favores, utiliza erario público. No devuelve favores a asociaciones determinadas que durante un ciclo de 4 años, ¿entiendes?, ha asistido a todos los actos públicos que le ha venido en gana al director general. No tiene que hacer favores. No hace favores. La administración no hace favores. No tiene esa capacidad de hacerla. Cumple su obligación, no hace favores. Y finalmente, recordar que el único freno que tenemos en España, por desgracia, y es muy malo, frente a los abusos del poder, vamos a llamarlo así, son los medios de comunicación. De hecho, se han nombrado como el tercer poder ahora mismo. No me gusta. Los medios de comunicación no tienen un objetivo plural. Lo que quieren es vender periódicos. Me parece ilícito, pero no son ellos los que tienen que detectar eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite los abusos de la administración sin que el pueblo se entere? Que el pueblo no se entera. ¿A través de los medios de comunicación es como se tiene que enterar el pueblo? No, el pueblo lo que tiene que hacer es participar de las decisiones. De manera totalitaria, ¿entiendes? Toda la gente tiene que administrar algo así. En un momento de su existencia, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no entra dentro del servicio público? ¿Por qué no se crean una serie de caminos determinados para que los estudiantes en un momento dado hagan prácticas dentro de la marca administrativa y dejen toda esa fuerza creativa que tienen, sobre todo al final de los estudios universitarios o justo después? Claro, evidentemente, sí que sí. Porque eso crea cuerpo social. Evidentemente que la gente intervenga o que haga las prácticas de manera sistemática dentro de las asociaciones del tercer sector, puesto que estarán pegados a la administración también. Por lo tanto da uno como otro, ¿vale? Por lo tanto, el pueblo debe de estar más formado, debe de ser menos vago, debe de dejar de delegar de manera sistemática en su voto toda la responsabilidad de una gestión de 4 años y tiene que ser
más participativo. Más participativo. Por lo tanto, hoy en día, ¿qué tenemos? Que tenemos una administración blindada, sorda, ciega, muda, ignorante, parcial, lenta, arcaica, partida entre nacional, regional, municipal, que no controla fronteras, que no habilita situaciones administrativas novedosas. Por lo tanto, no sabe. Y lo peor es que no quiere saber. No quiere saber. Por lo tanto, en definitiva, deciros que todo pasa por una palabra fantástica, que está vacío de contenido, que suena muy bien, y tenemos que cambiar el ciclo de trabajo de nuestra mente. Porque el ciclo de nuestra mente es pensar, criticar, pensar, criticar, pensar. Tenemos que pasar a pensar, conocer, actuar. Ese es el baremo que yo utilizo con mis alumnos ahora mismo. Y sin embargo los estoy llevando al matadero. Están listos para mañana ponerse a trabajar en cualquier sitio. ¿Dónde los coloco? ¿Dónde los coloco? No existe. Es decir, la Unión Europea ha creado lo que es la mediación, lo ha determinado en distintas posibilidades, y sin embargo España y otros muchos países no han entrado dentro de su calendario de formación. Y no sabe qué hacer con ello. Cuando se vayan a presentar mis alumnas al servicio de labora, ¿de qué sirves? Es que no sé, ¿para qué sirves? Pues para movilización, población, mejorar servicios, intervenir en situaciones de riesgos, capacitar barrios enteros en empoderarse. Y ahí vengo a la palabra. Tenemos que empoderarnos. Empoderarnos. Por lo tanto, hay un estudio hecho desde hace muchísimos años que se ha ido confirmando de manera sistemática, que es comparar el trabajo individual y competitivo, es decir, no gregario, y el solidario. Siempre se llega antes y a mejores resultados trabajando juntos que uno contra todos. Siempre, siempre, no una vez, ni dos, ni tres, siempre. Y vuelvo a decir, en esta administración que acabo de demostrar, que es bastante endeble, vais a dejar la gestión de la igualdad de las mujeres, la igualdad de las pensiones, el determinar cuál es el nuevo rol masculino, la inmigración, la educación y la sanidad que se ha transformado en multiglobal. ¿La vais a dejar en eso o vais a participar? Muchas gracias. Llega el momento de que hablemos. Estamos aquí en silencio, pero igual alguno tenéis alguna idea, algún comentario, alguna cosa que decir. Buenas tardes. No Muchas se oye. gracias, Guillermo, por creo que no se oye. Muchas gracias por venir, Guillermo. No, que creo que no se oye. Mira, estamos cansados, ya que ha hecho usted hincapié en la Comunidad Valenciana. Yo salgo a andar todos los días por obligación, mucho rato, y estoy cansado de ver en las periferias y los arrabales de los barrios mucha gente inmigrante, subsaharianos, marroquíes y de otros tipos. Incluso hay determinados sitios como bares que son específicos para ellos y durante el día están allí. ¿Alguien se preocupa de que estos señores tengan un trabajo digno? ¿Alguien se preocupa de que estos señores aprendan el idioma español? ¿Alguien se preocupa de que estas personas puedan integrarse en esta sociedad? ¿Quieren ellos integrarse?
¿Queremos nosotros que ellos se integren? ¿Les damos participación? ¿Les damos oportunidad? Aquí hay un problema muy serio y muy grave, porque, a ver, estas personas, ¿qué tienen que hacer? ¿De qué tienen que vivir? ¿Se me oye? Sí. A nivel de contestación, vamos a ver, el mundo se ha abierto, se ha globalizado, bien, mal y irregular. Fundamentalmente, quien empezó a globalizar el mundo son los empresarios, saltándose las naciones, entre otras cosas, porque las naciones ya no tienen peso específico suficiente para hacer prácticamente nada, lo que me hace reírme, porque lo que ha sucedido en este país, en este y en otros muchos, es que han resucitado un cadáver que huele muy mal, a izquierda y a derecha, en ambos sitios, que es el nacionalismo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues la gente está asustada. ¿Vale? Hay muchas películas, pero he visto una hace poquito en que uno de los protagonistas, así, en un dibujo animado que ve mi hija, en que resulta que el protagonista fundamental es un samurái y es negro, ¿vale? Absolutamente inaceptable en la época en la que se produce la acción. Y uno de los japoneses le dice al negro, jamás te aceptaremos, ¿entiendes? Y entonces el samurái negro le contesta y le dice, todo cambio significa crecer hacia el futuro. Y entonces el otro le contesta y dice, por lo visto, formó parte del pasado, cuando todo era más sencillo. ¿Vale? Ya no estamos en una sociedad sencilla, lo siento. No lo estamos. ¿Nos gusta? No lo sé. No lo sé. Hay cosas que me gustan y otras que no, como a todo el mundo. Pero me supongo que los abuelos de mis padres, ¿entiendes?, tuvieron la misma sensación. Sobre todo a partir de finales del siglo XIX, en que todo se aceleró de una manera alucinante. Acordaros que a finales del siglo XIX, a través del reino Leopoldo II, traía unos pigmeos a Bruselas, ¿entiendes?, que se murieron todos de frío ante los ojos atónitos de los que tenían que cuidarlos, porque nunca habían cuidado pigmeos. ¿Vale? Y después llegaron a la conclusión, claro, se murieron de frío. Claro. ¿Cómo no pensamos en ello? Qué tontos fuimos. Y esas fotografías fueron presentadas en el periódico Le Soir hace unos 20 años, creando la indignación del pueblo belga entero. Es decir, se sintieron. Pero lo mismo que los canarios se sintieron altamente sobrepasados por unas fotografías que salieron en EFE sobre los canarios que llegaban a las costas venezolanas en los años 40 y 50, que venían vestidos de tela de saco de esta de harina, ¿entiendes? Y zapatos hechos de lo mismo, y con unas pintas, como decir, esta gente no ha comido en 1000 años. Por lo tanto, el problema del choque cultural que se produce, porque ahí sí hay un choque cultural importante, por eso creo que es fundamental habilitar a la sociedad de acogida a tener una serie de herramientas para comprender lo que le viene encima. Por lo tanto, considero que todos los funcionarios serían los primeros en tener que ser sensibilizados en todo este tipo de nuevas situaciones, cómo tratar a la mujer de manera digna, cómo tratar a los niños de manera digna, cómo tratar a los emigrantes de manera digna y así sucesivamente. Dignidad. Los funcionarios, eso debería de ir en su salario. Deberían de estar obligados, entre otras cosas porque son un monto de personas enorme. Por lo tanto, automáticamente, por poco dinero, sensibilizarías el propio individuo, los que están al lado y todas sus familias. Sino los vecinos y así sucesivamente. No hay manera. ¿Por qué? Porque no hay interés. No hay interés. No hay interés de manera capciosa, no. A menudo simplemente, yo recuerdo un director general de educación que frente a la petición de un grupo musulmán, ¿entiendes?, de introducir una serie de comidas específicas para ellos en los colegios, contestó lo siguiente: sobre mi cadáver. Y entonces yo me dije, tío, no hace falta que se mate a nadie, puedes estar en desacuerdo y puedes argumentar con estas personas que no quieres introducir y razonarlo como con otro colectivo, no hay dinero para hacerlo. Pero no digas sobre mi cadáver, porque no se lo vas a decir a la Asociación de Tabernes Blanques, ¿entiendes?, que está pidiendo un colegio.
sobre mi cara. ¿A que no lo vas a decir? Por lo tanto, este señor carece de las herramientas necesarias ni de la sensibilización necesaria, ¿entiendes?, para no contestar este tipo de cosas. Otra fantástica que me contestaron cuando me fui a todos los municipios a montar lo que fueron los colegios, los AMICs, las agencias como diríamos, de sensibilización a la emigración y su distribución, pues a efectos prácticos me dijo en un valenciano perfecto, ¿entiendes? Un señor así, ¿qué fem els emigrants? De la punta al moll, ¿no? Y entonces dijo, bueno, si la corriente no va a favor, ¿entiendes?, te los trae todo de vuelta, por lo tanto tienes que enterrarlo, ¿vale? Entonces, Guillermo, me he pasado, digo, pues no te crees. O una consellera, por ejemplo, mujer, por lo tanto no hago distinciones, la ignorancia no entiende de sexos, que me dijo un día, médica ella, que me dijo un día, oye, ¿me pones unas negritas aquí delante? Y yo le contesté, ¿las quieres desnudas? Y entonces se me quedó mirando y dice, ¿me he pasado? No sé, ¿tú qué crees? ¿Unas negritas delante? ¿Para qué quieres las negritas delante? Vuelvo a decir, son choques de ignorancia. ¿Les doy un valor determinado? No le doy un valor determinado. Un ignorante lo que hay que hacer es educarlo. El problema es que no quiera ser educado. Ahí sí que hay un problema gordo. Toda esta gente ahora mismo me pregunta que está sueltos por ahí, pues por desgracia tengo que decirle que, por desgracia, lo digo sinceramente, porque yo no creáis que me posiciono en contra del gobierno actual de la Generalitat, no, absoluto. Pero hay excesivamente una idea nacionalista en el gobierno actual. Por lo tanto, cuando uno es nacionalista, es excluyente. Si no hablas valenciano, si no hablas castellano, ¿entiendes?, no formas parte de mi familia. Si no eres esto, no eres aquello. Por lo tanto, lo siento mucho. De la misma manera que cuando tuve que hablar delante de la CUP, les dije que eran excluyentes. Eran excluyentes. En catalán, porque lo son. Sí, yo no pretendo que la CUP sea excluyente. Lo son por sí solos. Entonces me decían, nosaltres nos fa molta gràcia els emigrants. Es que ni gracia ni no gracia. Si yo no le voy a regalar mi camisa a un emigrante, le voy a permitir que se desarrolle, ¿entiendes?, con obligaciones y derechos, y ya está. Si no quiero ser ni buenista ni malista, porque ni todos los emigrantes tienen la obligación de ser buenos o malos. Es decir, como los españoles tampoco la tienen. Es decir, no es tu origen el que determina tu carácter, al menos no exclusivamente. Por lo tanto, tengo que llegar a la conclusión muy triste, y estoy muy enfadado por ello, que los planes de integración en esta comunidad, al menos relacionados con la inmigración, se han paralizado. Las únicas líneas en las que han continuado dando dinero, y me parece muy bien, no las critico ni nada por el estilo, porque es uno de los elementos de integración posibles, es para fomentar el conocimiento del valenciano. ¿Vale? Está claro. Es como usted ha dicho antes, los gobiernos y las administraciones no buscan el bien común, buscan el bien para ellos. Según su ideología, buscan su bien, pero no buscan el bien común en general. Y de ahí parte todo el problema, porque, como bien ha dicho usted antes, parece ser que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Claro, los hay ya siempre. No digo, sino de varias categorías. Según conviene al gobierno de turno, entonces así obran. Y esto no está claro. Esto es muy triste, como ha dicho usted. Pero ¿qué solución le buscamos, Guillermo? Mire, yo me reuní con La Coma, con el barrio de La Coma y los representantes que están trabajando en La Coma. Es el barrio de Valencia, ¿entiendes?, que más dinero ha recibido de las cercanías de Valencia, puesto que forma parte de Paterna, ¿entiendes?, la mayor cantidad de dinero para su integración. ¿Hemos conseguido integrarlos? No. Es un fracaso absoluto. ¿Vale? Absoluto. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado, ¿entiendes?, a la recepción de ayudas de manera sistemática y continuada. Son culpables de ello, no son ignorantes. Es decir, vamos a ver, si yo quiero trabajar dentro de lo que es el marco de la administración hacia la sociedad, tengo que asumir que la sociedad es multidiversa, pero no ver solo lo que me interesa de esa multidiversidad. Yo recuerdo amigas del feminismo
de antaño, ¿entiendes? Que decían, nosotras las mujeres, nosotras las mujeres, nosotras las mujeres, de acuerdo. Vais a incluir las del PP, de Alianza Popular en su momento, ¿eh? Y entonces se quedan todas, mira, estas, ¿qué pasa? Que no son mujeres. Es decir, mi jefa, por ejemplo, cuando yo era asesor, casi me despide porque me fui a hablar con el cojo. ¿Sabéis quién es el cojo? El de la Levantina, ¿vale? El de los intereses en los prostíbulos y tal, no sé cuánto. Extrema derecha y representante de España 2000. Yo me fui a hablar con él. ¿Por qué? Porque teníamos un problema gravísimo en Ruzafa, sábado y domingo, ¿entiendes? No paraban de caer encima de los emigrantes y darle leña, hasta que incluso llegó a la prensa, porque tuvo la mala suerte de manifestarse en el momento que estaba un cineasta yugoslavo, ¿entiendes? Bastante importante allí, y él lo vio, lo dijo, y esto hizo pompa de jabón. Yo fui a hablar con él. Él alucinó que yo fuera a hablar con él. Fue el primero en alucinar. Nada que ver, ¿eh? Mi familia es antifascista. De la Segunda Guerra Mundial fusilaron los alemanes, ¿entiendes? Mi tío, y mi padre era considerado, puesto que murió ya, héroe de guerra. Por lo tanto, nada que ver políticamente, este señor y yo, ¿vale? Pero fui a hablar con él. ¿Por qué? Porque forma parte de la sociedad. ¿Me gusta? No. ¿Está ahí? Sí. Por hablar, dejó de manifestarse en Ruzafa y se marchó. Y se fue a dar el coñazo, con perdón de la expresión, ¿entiendes? A otro lado. Pero a Ruzafa ya no. ¿Puso una condición? Sí, que se reuniera conmigo todos los meses. Se ve que le gustó, ¿entiendes? Y me dijo, la primera es mía, porque fui a visitarla a la casita esa que tiene perdida ahí en la Isla Perdida. Y luego vino a mi despacho. Ella, cuando me nombraron director general, vino a mi despacho y toda la gente decía, Guillermo, cítalo de noche, que no te vea nunca nadie, ¿entiendes? De un medio de comunicación viéndose con él. Fijaros lo limitado que estamos. Yo me sentía súper libre. Yo no era del PP, yo ni era del PSOE, ni era de Podemos, ni pretendía, como diríamos, perpetuarme en el cargo. No me interesaba lo más mínimo. Yo tenía una labor que hacer y luego verla crecer y que los demás, ¿entiendes?, apechugaran con sus resultados. Bien, buenas noches. Buenas noches, en primer Paco. lugar, te las gracias por la charla, pero tú sabes, porque me conoces, que yo soy muy sensible a la salud mental. ¿Qué está pasando en la salud mental en esa comunidad después de esta especie de pandemia, vacunación y ahora pues con los volcanes que entran, como tú conoces bien, Canarias, en erupción? Cuéntame, ¿qué hay de eso? Bueno, lo de la erupción no es culpa mía, ¿eh? Es decir, no lo asumo como culpa mía. Simplemente es lógico, ¿eh? Es lógico. Vivimos, vuelvo a decir, en un mundo complejo. Lo que pasa es que habíamos creado desde la Ilustración una sociedad bastante sencilla, ¿eh? Que lentamente empezó a ajardinar el mundo, a ajardinarlo el mundo. Es decir, las selvas se transformaron en bosques peligrosos, luego bosques ya tal, y simplemente bosquecillos y así sucesivamente. ¿Por qué me empuja el deseo de cambio administrativo y de gestión y todo esto? Porque, vuelvo a decir, la sostenibilidad ecológica y energética, entiendes, que vamos a tener que acometer, y los cambios, digamos, de comportamiento a los que nos hemos sometido durante todo un tiempo, que forma parte de nuestra tradición, pues la vamos a tener que dinamitar. Dinamitar. La gente no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo. El mundo se ha transformado aparentemente, digo bien aparente, demasiado sencillo. Si lo que ha sucedido, porque curiosamente estamos más formados y más formados y más formados y más formados, pero si añadimos otro vector, es decir, nuestros padres tenían una formación, ¿entiendes?, a raíz del cero, prácticamente, salvo lo vivencial y lo especializado, si eran campesinos o lo que sea, que evidentemente era una curva ascendente. Pero frente a las adversidades, su vector era hacia arriba, porque había muchas y había que resolver una gran cantidad de problemas. Nuestros hijos son abúlicos, pues no tienen problemas que resolver. Ahí nace el problema tú lo sabes perfectamente. Si no tienes problemas, te los inventas.
te los inventas. Si no tienes capacidad de resolver problemas grandes, pues evidentemente te vas a ahogar con problemas pequeños. Nunca os habéis preguntado, porque es una cosa que me ha acompañado durante toda la vida, por lo tanto no soy tan raro como para que no se le haya ocurrido a más personas, nuestro umbral de dolor. Cuando somos pequeños, sufrimos terriblemente. Tenemos un cerebro diáfano, millones de neuronas, ¿entiendes?, dedicadas a sufrir ese dolor primerizo de cualquier cosa, una muela, lo que sea. Y luego, 40 años después, ¿entiendes?, te vas a trabajar, ¿entiendes?, con coñac metido en la misma muela que te ha hecho sufrir cuando eras pequeño de manera abominable. Por lo tanto, aumenta nuestra capacidad y nuestro umbral frente al dolor, frente a los problemas también. Y además vivimos en una sociedad paradójica que solo puede crear locos. En el sentido de que si dices que el éxito es hacer las cosas bien, perfectamente y rápidamente, estás creando locos. Porque hacer bien las cosas requiere su tiempo. Por lo tanto, time is money, ¿entiendes?, es un mal adagio. Y otro de los elementos vectoriales que hace de muchas personas locos es que hemos venido a demostrar algo. No hemos venido a demostrar nada. Somos. Ya somos. No son mis actos. Y curiosamente los españoles sufrimos mucho de eso porque somos católicos. Eso no forma parte de la religión católica. De hecho, es una versión. Es decir, demostrar a Dios que yo soy igual que Él, eso es protestante. Y basado sobre un versículo de la Biblia que dice claramente, y los hombres hicieron regalos a Dios y le agradó. Eso mezclado con la ilustración y con el cientificismo creciente, pues era demostrar lentamente que el Dios maniataba la naturaleza y eso era agradable a Dios. No es así. Necesitamos los problemas, necesitamos los fracasos para poder disfrutar de los éxitos. Yo tengo actualmente un grupo de gentes en estado límite, con tentativas de suicidio. Y es un tema que no se trata, que está estigmatizado. De alguna manera se deja de lado, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué hacer ante una sociedad que realmente no quiere ni siquiera saber o oír hablar de un tema que es tan candente y tan actual? Vivimos en una sociedad hasta hace 2 años que no quería saber nada de la enfermedad. ¿Entiendes? Éramos eternos. ¿Quién no piensa que es eterno? Yo empiezo a darme cuenta de que no soy eterno. Pero hasta los 45, los 50 años y todo eso, te crees eterno. Eterno. Tus ideas van a pervivir, vas a hacer todo lo posible para pervivir, o en un nombre de una calle, o lo que sea, o a través de la gente. Por esa obsesión precisamente de intentar crearte. Ya estamos creados, existimos, es más que suficiente. Todas las personas que estáis aquí en esta sala sois tan importantes como yo, y además sois irreemplazables, pues sois únicas. ¿Entiendes? ¿Para qué tenemos que demostrar algo más? Que somos mejor que fulano. Yo recuerdo a mi entrenador de natación, tienes que ganar a fulano, porque siempre he llegado segundo yo. Y un día llegué primero. Lo que no supo es que yo quería ir al baño, en realidad. ¿Entiendes? Fui más deprisa y luego fui al baño y gané. Pero eso nunca lo supo ni se lo dije, evidentemente. Pero yo le tapé la boca antes de irme definitivamente de su entrenamiento. Es decir, mire, yo no corro contra nadie más que contra mí mismo. Yo y mis circunstancias son las que valen. Estamos equivocados intentando competir con otros. Somos disformes. Los resultados no significan nada. Es como si poner correr a una persona patizambo, ¿entiendes? Con una persona de 3 metros. Depende. En carreras cortas va a ganar siempre el más pequeño.
En carreras largas, siempre el más grande. ¿Pero qué significa eso? Nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Vicente Baich. Prácticamente estoy de acuerdo en todo lo que usted ha relatado. Sí. Me parece muy bien. El único problema que veo es la falta de trabajo, tanto para los inmigrantes como para nosotros. Ajá. Y quizá ahí es donde empieza el problema. Solamente eso. Pero quería hacer un apunte. Y es que cuando usted ha dicho la estación del norte, Sí. el nombre de la estación del norte no viene por la dirección de los ferrocarriles. No. Sino- Era un sarcasmo de No, mi pero caso. se lo digo por si no lo sabe. Ajá. Que a lo mejor sí que lo sabe. Es porque cuando se hizo la estación, la empresa que cogió la explotación de los ferrocarriles se llamaban Ferrocarriles del Norte. Fantástico. Por eso lo escribieron allí, Ferrocarriles del Norte. Eso no lo sabía yo, pero de todas formas no lima mi sarcasmo, en el sentido de que es una... No le sirve. Sí, de conocimiento Pero, vamos, que el nombre real te lo es porque la empresa se llamaba Ferrocarriles del Norte. se lo agradezco porque lo desconocía. Sí. Lo desconocía. Pues nada, eso era todo. Gracias. La Yo de falta todas de trabajo principalmente. De todas formas, os lo digo, yo cuando llegué a Valencia era un extranjero, es decir, ni siquiera tenía la nacionalidad española, yo era belga al 100%, y para ir de Benimaclet, donde yo vivía, entiendes que era el final del norte de Valencia, nunca mejor dicho, ahí en Poeta Eduardo Will no había nada más que huertas, que luego se cargaron a través de la sal, y sobre todo el tercer cinturón de Ronda, ¿entiendes? Que es una catástrofe, pero bueno, ya se verá a posteriori. Yo era un extranjero. En Valencia se tardaba media hora llegar a Benimaclet al centro, en un autobús, ¿entiendes? De color verde, abominable. Emilio Baró era de 2 sentidos, todo el mundo estaba aparcado en doble fila, y además había un cartel que decía prohibido escupir en el suelo. Hay muchos valencianos que se han olvidado de este tipo. Yo tengo fotos para recordármelo. Para que... ¿Eso significa que yo critico a los valencianos de esa época? En absoluto. Éramos lo que éramos en esos momentos. Y ya no somos lo que estos valencianos eran. Incluso los que participamos de esa época ya no somos así. Por lo tanto, cambiamos. Nos guste o no, pero cambiamos. Por lo tanto, la llegada de personas de otros lugares lo único que hacen es revitalizar una sociedad fundamentalmente. Os lo digo porque es que Bélgica se revitalizó de manera inconmensurable con la llegada masiva de italianos, portugueses, españoles, ¿entiendes? Y a posteriori magrebíes. ¿Que es fácil integrar todas estas personas? No, no lo es. No lo es. Claro que no. Como no es fácil sensibilizar a las sociedades de acogida a que acojan. No quieren acoger. ¿Por qué? Porque es complicado. Si tenemos algo en común todos los que estamos aquí en la sala, al margen de los sexos que nos sostienen, es que nuestro cerebro es vago. Por lo tanto, quiere evitar los problemas. Si yo le puedo decir a fulano de tal, no, frega tú hoy, gracias, eres un tío cojonudo, fantástico, pues no lo hago yo, ¿entiendes? Me he quitado un muermo de encima. Es decir, somos capaces de redistribuir nuestras responsabilidades sobre todo el mundo, sin ningún tipo de problemas. Pues no podemos redistribuir. Y os pongo un último ejemplo. En Alicante, hace ya un cierto tiempo, empezaron a llegar mujeres colombianas masivamente, me refiero, fundamentalmente mujeres, quiero decir, y un amigo mío, su padre se puso muy malo, su mujer había muerto 2 años antes, era un facha de libro, mi facha del jueves, el famoso facha del jueves, pues con una banderita española anticonstitucional que de vez en cuando le daba y subía la bandera y tal. Y yo me llevaba muy bien con él, pero un tipo muy, muy jovial y muy jocoso. Discutíamos hasta de a qué hora salía el sol, pero era un tipo jovial y con el corazón en la mano, que era tal, pero bueno, con unas ideas absolutamente rebarbativas, ¿no? Y resulta que a este pobre hombre no se le ocurre otra cosa del hijo
cenetista, por tanto, nada que ver con el padre, de pedir a una chica colombiana que empiece a cuidarlo. Y además de color bastante más oscuro de lo que sostienen mis manos. Y yo no quiero que me toque la señora esta. Está sucia, le decía. Hasta que lentamente le fue entrando, tuvo una serie de crisis y tal, no sé cuánto, y la única que estaba ahí día sol a sol, entiende, cállese, no diga tonterías, don Paco, cállese, ya hasta salido el demonio de su cuerpo, y se reía y se reía y se reía porque era hiper jovial esta persona. Y empezaron a congeniar. Después de 2 años, yo fui a visitar al señor Paco y le pregunté, ¿qué piensa de los colombianos? Son unos cabrones todos, pero esta no. ¿Vale? Por lo tanto, ya una había pasado el filtro. Una pasó el filtro. Y lentamente, este señor depauperó, pero lentamente empezó a cambiar su gestualidad. ¿Cuál fue mi asombro en una discusión que tomó la defensa claramente de las personas que estaban aquí? Por lo tanto, vuelvo a decir, hay que adquirir herramientas para perder el miedo al cambio, que es lo que siempre tiene miedo al ser. ¿Que eso significa que yo voy a aceptar a los emigrantes, entiendes, simplemente por el hecho de serlo? No. No, van a tener que cumplimentar, ¿entiendes? Lo mismo que he tenido que cumplimentar yo, aprender el idioma, porque además lo van a hacer, porque no tienen otra salida. Van a trabajar en condiciones inferiores siempre, aunque hayan tenido responsabilidades mayores en su país, porque es una situación que siempre se produce cuando introducen en un trabajo. De hecho, voy más lejos. En España no hay problemas con la tercera edad y con las personas mayores gracias a los emigrantes, porque la ley de intervención doméstica que se ha prometido tal, está vacía de contenido. Vacía de contenido. En Bélgica viene una señora bajo receta del médico a cuidar de usted o de mí o de quien sea, con receta. Son autónomas, tienen la capacidad de poder extender una serie de recibos y de todo esto, y están metidas dentro de la sociedad de manera clara. Es decir, ¿sabéis lo desastroso que es la situación de las personas en la limpieza en este país? Es abominable. ¿Le interesa al poder público meterle mano a esto? En absoluto, porque le conviene ahora mismo, porque cuesta muy poco. Por lo tanto, fijaros, uno de los elementos de la administración que se me había olvidado es capciosa. Quedamos, porque ya va avanzando la hora, haré una consideración y una pregunta y luego ella y ya terminamos. Perfecto. Nos vamos acercando a las 2 horas sin darnos cuenta. Perfecto. Al hilo de lo que estabas tú diciendo, yo me voy acordando de cuando yo era pequeño, había un cinturón de periferia en Valencia que era pequeño comparado con el que había en Barcelona o el que había en Madrid, que estaba formado por gentes que venían de otras partes de España y que tuvieron que incorporarse, adaptarse. Por ejemplo, estoy pensando en el barrio del Cristo, que aquello daba miedo, o en Torrent, por ejemplo, el Boni de Torrent y cosas de ese estilo. El Barranc, sí, ahí, al lado del Barranc, sí. Y ahí se han venido muchísima gente que se ha tenido que incorporar a la sociedad que les recibió de mejor o peor gana, pero que les ofrecía, sin querer o queriendo, unos puestos de trabajo que ellos cogían y aceptaban. Bueno, ahora esa clase que eran los proletarios de entonces han dejado de serlo porque se han integrado, ha habido segunda generación o tercera y se han adaptado, han conseguido trabajos y se han, no sé si llamarle aburguesado o progresado o algo así. Ha tenido que venir alguien a colocarse en el lugar de ellos. Estos son los que vienen de otros países ya de Sudamérica, o los negros, o musulmanes, o los que sean. Bien. Y va a pasar lo mismo, es lo que estás diciendo tú. Esa es la consideración que yo quería hacer, ¿no? Que al fin y al cabo siempre vienen de algún otro lugar las personas para adoptar la posición de proletarios en la sociedad. Y los que eran proletarios ya han dejado de serlo, se han convertido en otra cosa, en clase media baja, y van progresando en su mayor parte hasta cierto punto. Entonces es la repetición de la historia, de la misma historia.
De todas formas, quiero aclarar una cosa. Dentro de lo que hablamos de personas migradas, no les quiero quitar a ninguno el poder de la individualidad. ¿Entiendes? Al margen de donde venga. Y de lo que van a hacer con sus actos, ¿eh? Buenos, malos o regulares. Es decir, yo he tenido muchos rifirrafes en el Semigra con personas magrebíes en un momento dado, ¿entiendes? Que me llamaron racista. Simplemente porque los expulsaba del Semigra, ¿entiendes? Por mal comportamiento y por abuso, por robo, por miles de cosas. Y a efectos prácticos les contestaba siempre lo mismo. Digo, yo no tengo nada en contra de la gente de tu país en absoluto, tengo algo en contra tuyo. ¿Tú cómo te llamas? ¿Entiendes? Abdallah Musa, ¿entiendes? Pues tengo problemas contigo. Nada más. ¿Entiendes? Tú has robado una serie de cosas determinadas dentro de esa migra, ¿entiendes? No lo vas a hacer más. Fuera. Ya está. Lo que no podemos hacer es decir, si este señor es argelino, marroquí, maliense, lo que sea, es que todos los senegaleses son así. Es que no es así. No es correcto. Y te lo digo porque es que cuando yo conviví con los españoles emigrados en mi escuela, había chicas, por ejemplo, que se llamaban Montserrat. Fíjate, muy posiblemente, o de la costa levantina o al menos catalana. La idea general del norte de Europa sobre los españoles, los portugueses, es que eran vagos. Vagos. ¿Por qué? Porque es un elemento justificativo. Si esta señora está limpiando todo lo que tú deberías de limpiar, como lo hizo tu abuela, y tú no lo estás haciendo, lo está haciendo ella, evidentemente la vas a llamar vaga, ¿entiendes? No te vas a llamar vaga a ti. ¿Entiendes? Es decir, son todos los trucos que el cerebro en un momento dado, ¿entiendes? Te permite continuar. La madre de Montserrat, sin ir más lejos, era una señora que limpiaba las escaleras de mi colegio. ¿Eso significaba que todos los españoles limpiaban escaleras de colegio? No. Que todos los españoles eran unos muertos de hambre, inconscientes y con incapacidad. No. Cuando me fui a Canarias, ¿entiendes? Conocí todo tipo de españoles. Todo tipo como los hay en todos los espacios. En todos los espacios. Que hay una serie de generalidades determinadas propias de un pueblo determinado, fundamentalmente debido a su capacidad educativa, fundamentalmente. Es decir, si ha tenido una intervención educativa, si no lo ha tenido, evidentemente ha tenido que construirse por otros métodos. Por lo tanto, cuando yo llegué a España, yo recuerdo que me fui a vivir en un pueblo muy bonito, con un nombre muy extraño, que se llama Las Galletas, y que todavía está allí, en la Costa del Silencio. Y cuando yo viví allí, me tuve que adaptar a una sociedad, no voy a decir medieval, pero casi. Sí, las carreteras no estaban asfaltadas, era arena volcánica. Y en el grupo escolar que había enfrente de mi casa, la mitad de la gente iba descalza. No había agua todos los días, solo llegaba los viernes, si es que no, sí llegaba, de Granadilla abajo y tal. Y la luz la ponía un cacique. Él tenía un motor, el único motor que había en ese pueblo, y lo encendía a partir de las 8 de la noche, cuando él había terminado la ducha, cuando estaba listo y tal, y cuando él quería luz, la encendía para el resto del pueblo. Como además no le gustaban las películas, las apagaba, ¿entiendes? Nunca pude enterarme del final de una película durante 2 años. Gracias a este señor. Buenas noches. Buenas noches. Teacher Will. es que fue mi profesor también en una academia de estudio de Labora. Sí, sí, sí. Soy Ana Milena, soy colombiana. En mi país, bueno, llevo desde el 14 de diciembre del 2019 aquí y conozco este hermoso país desde 2016. Inicialmente como turista. En Colombia soy policía nacional, desafortunadamente viuda durante 14 años porque mi primer esposo también fue policía nacional y lo mató la guerrilla allá. Y desafortunadamente la imagen que tiene Colombia, porque cuando yo llego aquí siempre, y Pablo Escobar, y Medellín, y el cartel de Medellín, y las drogas, gracias a Dios porque tengo cultura, tengo historia, porque yo misma me autoeduqué en la historia de Colombia por si en algún momento tenía visión para otro país, poder también defender a mi país de una manera histórica, porque no es solamente lo que dicen las noticias, como decía
el profesor Guillermo. Primero que todo, tengo 2 hermosos bebés que ya tienen 20 y 16 años, ¿ya? Hago parte, antes de seguir con esta otra parte que es más importante, me da lástima ver el salón así, porque viendo la sapiencia de la persona que está aquí enfrente, de lo que está luchando, de lo que quiere transmitir, las primeras personas que deberían estar acá son las cabezas de esas asociaciones y al menos una cabeza administrativa. Serían las invitaciones principales que deberían llegar a esas cabezas. Además del público que queramos voluntariamente, porque queremos y estamos en este país y queremos empaparnos de todo lo del país. Y no los inmigrantes estamos aquí y por ignorancia muchas veces, porque no sabemos quién nos eduque, a veces se cometen muchos errores, ¿ya? Pero desafortunadamente ver este salón así, donde los que deberían por obligación estar aquí, escuchándolo, para una posible unificación de asociaciones, no están. Y solo vemos unos cuantos que estamos interesados. Entonces, para posteriores reuniones como estas, tan importante, mientras abajo están cobrando dinero para entrar a ver una exposición, aquí no están cobrando nada. Y la información que sale de aquí, sin desmeritar la de abajo, aquí cambian mentalidades. Aquí abajo enriquecen cultura. En ese momento a este país, ¿qué le conviene? Cambiar mentalidad. Afianzar gente. Empoderar gente. Mi hijo está en primero de bachillerato en IES María Carbonell en Benetúser. Yo estoy pasando por una situación complicada ahora y soy parte de las víctimas de maltrato y violencia de género. Desafortunadamente me casé, llegué a España cargada de ilusiones, porque España para mí, vamos a hacerlo desde el caso mío. Yo emigré a España y no a Canadá, porque eran las 2 opciones que yo tenía, porque además de ser víctima del conflicto armado, tener esa figura allá yo soy estudiada, así tengo muchos títulos, pero tú llegas a un país y primero que todo te encuentras con la barrera de que si no homologas tu titulación, no eres nadie aquí. Aquí te discriminan, no, ¿usted no tiene estudios? Te empadronas y te preguntan, ¿qué estudios tienes? Sí, yo tengo bachillerato, tengo profesión allá, fui policía. ¿Dónde están homologados? Y tú no has hecho ese trámite. Y ese trámite no dura 2 meses, 3 meses. Te puede durar de 1 año hasta 4 años, 5 años, y sin saber si el título que traes de Colombia o del país que sea, te lo va a aprobar España. A pesar de que el convenio de La Haya, con el que tiene Colombia, que entra aquí con España, es que nos pueden homologar el título de bachiller y los títulos de ciertas universidades de allá, desconocimiento que no tenemos allá. Entonces, tú entras acá en ceros. Yo siempre he dicho, porque mi padre lo decía, el conocimiento es poder. Y tú puedes colgar en una pared 1000 títulos, pero si solo fuiste a una universidad, a un instituto, a calentar puesto, no eres nadie. Los últimos 8 años de mi viudez lo pasé sirviendo voluntariamente a ayudar a las viudas y huérfanos del conflicto armado que lleva más de 62 años en Colombia. Es una guerra de guerrillas constante. Deja montones de viudas. Es un país que está enriquecido por muchas cosas. ¿Y por qué escogí España? Porque mientras Colombia le apuesta a la guerra, en Colombia nosotros estamos mirando que a ustedes aquí le apuestan a la educación. Aquí se respira libertad, aquí se respira facilidad. Entonces, cuando yo empiezo a sufrir bueno, hay una frase que yo, mientras estaba el profesor Guillermo diciendo, yo la escribí: la ignorancia de un pueblo radica también en la falta de conocimiento y acceso a la información real y actualizada y fácil de digerir y entender. Una sociedad llena de antivalores, inhumana, falta de conciencia ciudadana. O sea, eso es lo que yo he visto aquí.
¿ya? Es la experiencia propia, real, sin ponerle una coma ni un punto adicional. Educar, por lo menos una propuesta que yo estaba mirando, que he visto, que si vamos a empoderar a la sociedad de España, porque los que estamos ya en avanzada edad, vamos a declinar en un momento, pero los que están en los colegios deberían, por obligación, recibir al menos una materia que se les dicte todo lo que es específica en conocimientos de todo lo que es administración, de todo lo que es la Constitución. Tú le preguntas a un chico en el colegio, español, extranjero, lo que sea, no sabe nada de administración, de cómo se maneja su propio país. Entonces, ¿cómo van a ser empoderados hacia afuera? Y lo otro es, en cuanto a las sociedades, a las asociaciones que ayudan a las mujeres víctimas de violencia, pues es lo que decía el profesor. Están tan desglosadas que uno nuevo aquí y le está pasando esa situación, como por ejemplo, cuando yo fui, las primeras veces, una vez fui a la 24 horas mujer y conté mi experiencia de 1 año de maltrato verbal y psicológico y me dijeron, cuando tengas algún parte médico o físico, vuelves. ¿Qué quieren? Que cuando la mujer guarda silencio y saca fuerzas para hablar, tiene que llegar con un ojo morado, una puñalada, sangrando. Por eso es que la ley de víctimas de maltrato le falta más refuerzo también. Y ubicar un solo lugar donde se condensen todas esas. Y eso se debe encargar la administración. Y no, es lo único que puedo hacer. Terminar. ¿Quieres hacer algún comentario final? Bueno, un comentario porque final. Agradecer. Estamos en las 2 horas ya. Sí, perdón. Agradecer la última intervención, entre otras cosas porque dimensiona mejor lo que he podido decir. Y no olvidar fundamentalmente que en España está produciéndose ahora mismo un choque de desconocimiento. Es decir, la sociedad de acogida no sabe y la gente a ser acogida tampoco. Por lo tanto, lo único que pueden hacer de ahí son conflictos. Por lo tanto, quien tiene la obligación en un momento dado, y eso lo asumí yo como director general, tiene la obligación, digamos, de menguar los conflictos, es la administración. Y por desgracia, en estos momentos, no se está haciendo nada en la Comunidad Valenciana para reducir este tipo de cosas, como los problemas que usted, es decir, el deambular de una serie de personas determinadas que no tiene trabajo, ¿vale? Mi mujer, que es cubana, está viendo un grupo de personas magrebíes de manera sistemática y mi hija de 11 años acaba de soltarse, digamos, y está volviendo sola a casa, ¿vale? Y pillo a mi mujer diciéndole, no vayas por el parque porque hay un grupo de chavales, ¿entiendes?, que son peligrosos, ¿vale? Y yo le digo, ¿y tú cómo sabes que son peligrosos? Porque tienen pinta de no sé cuánto, de no sé qué, tal, no sé cuánto. Yo no digo que no sean peligrosos, ¿eh? Para empezar, peligrosos para ellos mismos, pues no están haciendo nada. Por lo tanto, están todo el día, ¿entiendes?, trapicheando con drogas y tal, no sé cuánto, porque no hay solución para ello. Por lo tanto, es la administración la que debería de intervenir en este tipo de cosas. Pero allí y en los jóvenes de Oriols, ¿entiendes?, que no están consiguiendo integrarse y donde en la comunidad de Valencia es el barrio con mayor abandono escolar, ¿vale? Por lo tanto, todo eso la administración lo sabe con la radiografía necesaria. Aquí termino, agradezco vuestra presencia y no quiero irme dando las gracias a la Comunidad Valenciana y a las personas que lo forman por todas las oportunidades que me brindaron en su momento, voluntaria e involuntariamente, porque a veces es así, y sobre todo porque me ha permitido enriquecerme como persona, y espero haber podido también, y terminar definitivamente con un pensamiento en todas las personas que están perdiendo sus bienes en La Palma, de las cuales conozco bastantes, ¿eh? Es decir, que no es un fenómeno turístico, es una tragedia. Gracias.